seguimiento al video anterior, que fue la parte 2 del artículo de revisión, y a pedido de los estudiantes, vamos a vincular el último video con esta presentación que tiene que ver con los indicadores más usados en la parte epidemiológica, ¿sí? Los indicadores epidemiológicos. Normalmente usamos tres tipos de medidas. Las medidas de frecuencia, que van asociadas con las de dispersión, las medidas de asociación y las medidas de impacto. ¿Ok? Las medidas de frecuencia pueden ser absolutas, como por ejemplo el número de estudiantes, 75. Las relativas tienen que ver con la parte de proporción, razón o tasa. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hay? ¿Y cuántas son? El 55% son mujeres, el 45% son hombres. Entonces son medidas relativas, ¿sí? La proporción, la razón y la tasa. Y tenemos las medidas de dispersión, ¿no? Ustedes lo conocen bien, que son, por ejemplo, la media, el desvío estándar, la mediana, ¿sí? La moda, el rango intercuartilo, entre otros. Pero los que nos interesa en esta ocasión son las medidas de asociación, ¿sí? Las medidas de asociación están vinculadas con el diseño del estudio. Por ejemplo, los estudios transversales tienen como medida de asociación la razón de prevalencia o también llamado RP. Los estudios de casos y controles tienen como medida de asociación, y cuando yo digo medida de asociación me estoy refiriendo a cómo la variable uno se relaciona con la variable 2, con qué fuerza de asociación, cómo se asocian, cómo la variable independiente se asocia o influye en la variable 2 dependiente. En el estudio de casos y controles se denomina odds ratio, en el estudio de cohorte se denomina riesgo relativo, y en los estudios en los que además se evalúa el tiempo, estudios longitudinales, prospectivos o retrospectivos, se habla del hazard rating o HR. Y también veremos en esta ocasión algo panorámico de las medidas de impacto. Las medidas de impacto son el riesgo atribuible poblacional, llamado RAP, está la fracción o porcentaje de riesgo atribuible, el riesgo atribuible porcentual, y la fracción de riesgo poblacional, es lo que se conoce como RAC porcentual o fracción de riesgo poblacional atribuible. ¿Ok? Pero por otro lado, tenemos que decir que estas medidas se dan como medidas puntuales, por ejemplo, número de estudiantes, 75 es una medida puntual. Las medidas puntuales generalmente deben ser acompañadas de las medidas de intervalo o de rango. ¿Qué significa? Que los estudiantes pueden ir entre 25 y 100, por decir algo, ¿no? Eso se conoce como medidas de intervalo. ¿Cuáles son las medidas de intervalo o rango más utilizadas? Son el intervalo de confianza al 95%. Por convención, este intervalo es el que se usa en general en la mayoría de los estudios. Los más exigentes podrían llegar a utilizar un intervalo de confianza del 99% y algunos podrían utilizar un intervalo de confianza del 99,9%. Y el tercer componente es la significancia o el valor P. El valor P generalmente para un intervalo del 95%, el P debe ser menor al 5%, menor a 0,05. Para un intervalo del 99%, el P tiene que ser menor a 0,01%. Y para un intervalo de confianza del 99,9%, casi el 100, el P se hace muy chiquitito y es menor a 0,001. El problema es que cuando yo aumento mi intervalo de confianza y me torno muy exigente, la población también crece de manera considerable y eso hace que el estudio sea un poco más complicado o dificultoso de llevar a la práctica. Muy bien. Entonces, las medidas de asociación mencionadas, riesgo relativo, odds ratio, razón de prevalencia, intervalos de confianza, y las medidas de impacto también están estas dos que vamos a mencionar hoy, que son la NNT, número necesario a tratar para que haya un efecto positivo, y el NNH, que es número necesario para evitar un daño o para provocar un daño o un efecto secundario en un paciente. Entonces, el riesgo relativo, que es uno de los más conocidos, es una medida de asociación por excelencia. Es propio de los estudios de cohorte, prospectivos o retrospectivos. Y lo que me indica el riesgo relativo es el número de veces que aumenta el riesgo de que ocurra el evento de estudio. Por ejemplo, decíamos, la obesidad aumenta el riesgo de que haya amputación de pie diabético. Bueno, entonces este riesgo relativo me aumenta, me señala el número de veces que aumenta el riesgo de que ocurra el evento de estudio. ¿Cuál es el evento de estudio?
amputación de pie diabético. ¿Sí? Entonces, el riesgo relativo es igual a la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. ¿Sí? Y se da y habla de incidencia. Si hablo de incidencia, hablo de estudios prospectivos generalmente. Son los estudios clínicos, llamados también ensayos clínicos, y los estudios de cohorte. Bien, los valores que pueden adoptar el riesgo relativo y el odds ratio son, si es mayor de uno, significa que es un factor de riesgo, es decir, que aumenta el riesgo del evento de estudio. Si es igual a uno, es neutro y significa que no hay asociación. Y si es menor de uno, significa que reduce el riesgo o también llamado factor protector. Sí, esto es muy importante que lo recordemos. Si es mayor de uno, aumenta el riesgo. Si es menor de uno, reduce el riesgo, factor protector. Si es igual a uno, es neutro, no hay asociación. ¿Ok? Muy bien. El odds ratio es un indicador del riesgo relativo en los estudios de casos y controles. Estima el riesgo relativo, es decir, que también estima el riesgo, la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Y en quiénes generalmente lo utilizamos? En los estudios de casos y controles, ¿sí? Hay que familiarizarnos con la tabla de 2 por 2. Aquí van a estar los que tienen el evento de estudio, enfermos. Aquí van a estar los sanos, los que no tienen el evento de estudio. En las filas vamos a tener los expuestos, A y B, y los no expuestos, C y D, en el caso de odds ratio y de riesgo relativo. Si hacemos un gráfico y ponemos el uno en el centro, aquí es el valor uno. ¿Se ve la flecha que estoy marcando? Ok. Si ponemos aquí el uno, todo lo que caiga a la mano derecha del uno, mayor de uno, aumenta el riesgo. Todo lo que es menor de uno a la izquierda del uno, entre el uno y el cero, disminuye el riesgo. ¿Sí? Entonces es muy importante entonces. Y todo lo que cae sobre el uno es neutro, no hay asociación. Y ahí vamos a ver tres ejemplos de ORs para que ustedes vean. ¿Sí? Por ejemplo, este OR. 4,68. Aquí es el uno, el 2, el 3, el 4. Cae sobre el 4. 4,68. Su intervalo de confianza va desde el 2,20, aquí está el 2,20, hasta el 9,50. ¿Sí? 9,50 antes del 10. Aquí está. Ok, la pregunta es, ¿este intervalo de confianza atraviesa la unidad? Y la respuesta es no, no cruza la unidad. ¿Eh? Llega hasta el 2,20 y se va al 9,50. O sea que este es un intervalo de confianza que es significativo. Conclusión, me dice que aumenta 4 veces el riesgo de desarrollar el evento de estudio. Si miramos este ejemplo en el cuadrante superior izquierdo, vamos a ver un OR de 0,54. Cuando era menor de uno, ¿qué significaba? Que era un factor protector. Lo que estamos viendo acá es que está disminuyendo prácticamente casi un 46%. Hay que restar de 100 el 54 y me da un 46%. El OR 0,54 significa que reduce el evento de estudio, la probabilidad de que ocurra el evento de estudio. El 0,54, si yo miro aquí, aquí está el 0,5, pues este es el 0,54, y su intervalo de confianza va entre el 0,10 o 0,11, que está por acá, y hasta el 0,75. La pregunta es, ¿este intervalo de confianza cruza la unidad? No, no lo cruza. ¿Toca la unidad? No toca la unidad. Entonces es significativo, ¿eh? Es significativo y si tuviéramos el valor P, vamos a ver que ese OR es significativo. En cambio, este último ejemplo tiene un OR de 2, está por acá, tiene un OR de 2, pero su intervalo de confianza va entre 0,80, está aquí, cruza la unidad, como lo ven aquí, aquí está el 0,8, y va hasta el 6,40. Conclusión, este intervalo de confianza invalida entonces el OR. Y aquí vemos entonces que este OR es factor protector, no cruza la unidad. Este OR 4,68 es factor de riesgo, aumenta 4 veces la probabilidad de que ocurra el evento, no cruza la unidad. En cambio, este OR de 2, su intervalo de confianza, cruza la unidad y pierde significancia. Pierde significancia. Ok, entonces, ya nos queda claro. Y ahora cuando miramos los gráficos vamos a poder entender, ¿no? Este factor cruzó la unidad, está invalidado. Este toca la unidad, está invalidado. Pero, por ejemplo, este 0,1, su intervalo de confianza no toca la unidad. Entonces, esto es significativo, este es más significativo, este es más significativo, 0,3 y 0,1, ¿sí? Los que cruzan la unidad se neutralizan, dejan de tener significancia. Ok,
El objetivo de esta presentación es que ustedes pierdan el miedo a leer las tablas con los ORs, los riesgos relativos, la razón de prevalencia, que dejen de ser fetiches en un artículo y que se pasen a ser indicadores comprensibles en la práctica clínica. Como ya vimos, el riesgo relativo es A sobre A más B, es decir, la incidencia en expuestos sobre C sobre C más D. ¿Sí? Ahí está. Expuestos A sobre A más B. Eso significa expuestos. Y la incidencia de los no expuestos es C sobre C más D. Ahí está. Eso es el riesgo relativo para el cálculo correspondiente. En cambio, para el odds ratio, normalmente en esa tabla los expuestos son A y B y los no expuestos son C y D. Los enfermos son A y C y los sanos son B y D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el odds ratio es A por D cruzado sobre B por C. A por D sobre C por B. ¿Qué significa eso? Ahí está. Entonces, finalmente, ¿cómo va a quedar eh, el cálculo del odds ratio? O sea que cuando ustedes les presenten una tabla de 2 por 2, ustedes van a multiplicar A por D y lo van a dividir sobre B por C y ese va a ser el valor del odds ratio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mirar aquí algunos ejemplos, ¿sí? De intervalo de confianza. El intervalo de confianza me da información muy importante. Si pasa por el uno, deja de perder significancia. Si no pasa por el uno, si no cruza, si no atraviesa el uno, es significativo. Y el P va a ser sí o sí menor a 0,05. Por ejemplo, este de aquí, riesgo relativo 2,4 es factor de riesgo, aumenta 2,4 veces. Su intervalo de confianza va de 2 a 2,8. ¿Cruza la unidad? No cruza la unidad. ¿Es significativo? Sí, es significativo porque no cruzó la unidad. Este OR, 1,2. Ah, muy bien, es factor de riesgo, aumenta 1,2 veces la probabilidad de que ocurra el evento. Su intervalo de confianza, ¿cruza la unidad? Sí, va del 2,7 del lado izquierdo hasta el 2,0. Entonces, este no es significativo porque cruzó la unidad. Este otro, riesgo relativo 14, que ya es un montón, riesgo relativo aumentó 14 veces. Y va desde 2 a 32. ¿Cruza la unidad? No, está, el 2 es mayor que la unidad y el 32 es mayor que la unidad. Por lo tanto, sí es significativo. Este riesgo relativo 0,85, ¿qué me indica? Que podría ser un factor protector. Está reduciendo un 15% la probabilidad de que ocurra el evento de estudio. Y su intervalo de confianza va de 0,75 menor de 1 a 0,95 menor de 1. ¿Cruza la unidad? No cruza la unidad, por lo tanto es significativo, sí, significativo. Este OR 0,2, ¿qué significaría? Factor protector. ¿Cuánto está reduciendo? 80%. Este 0,2 significa que le resto 20 a 100 y me da una reducción de un 80% de que ocurra el evento de estudio. Y vemos que su intervalo va de 0,01 menor a 1 a 0,4 menor a 1, por lo tanto no cruza la unidad y sí es significativo. Y el último ejemplo, 0,76 significaría que es un efecto protector, reduce un 34% aproximadamente el riesgo del evento de estudio y va de 0,35, lo reduce, a 1,02. Cruzó la unidad. No es significativo, como ven allí. Entonces, esto debe quedarles muy claro a la hora de hacer la interpretación y la lectura de las medidas de asociación. Supongamos que usted está en su consultorio, ya se tituló, ya se graduó, está viendo pacientes y viene un visitador médico, ¿no? Doctor, le traigo este nuevo medicamento. Reduce a la mitad las muertes por infarto agudo de miocardio. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así, ¿qué riesgo relativo tiene? 0,5. Recuerden que decíamos, 0,5 es factor protector, reduce el evento de estudio. ¿Cuál es el evento de estudio? Infarto agudo de miocardio. Correcto. Redujo a la mitad, al 50%, porque 0,50 de 100 reduce un 50%. Pero por favor, muéstreme el intervalo de confianza. El intervalo de confianza va de 0,3, menor de 1, a 0,7, menor de 1. ¿Cruzó la unidad? No. ¿Es significativo? Sí. Ah, muy bien. Respuesta, ¿cómo se llama el medicamento? ¿Cuánto cuesta para poder darle a mis pacientes? ¿No? Fíjense qué interesante, ¿no? Pero si el intervalo de confianza, por eso es tan importante saber interpretar el intervalo de confianza. Pero si el visitador me dice, el intervalo de confianza va de 0,07 a 1,22. Discúlpeme, pero ese medicamento no es significativo, aunque el RR parecía que reducía el 50%, su intervalo de confianza no es significativo, por lo tanto, ese producto no es de mi interés
para mis pacientes. Supongamos que está frente a un examen y le dice, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Entonces, y le dan cinco opciones, riesgos relativos, ¿sí? ¿Cuál es el factor de riesgo? Entonces, factor de riesgo más importante será 0,5, 2,5, 4,5, 7,3, 2,6. Bueno, ¿el 0,5 es factor de riesgo? No, es factor protector. Entonces, tacho ya ese, ¿no? Tacho ese. Muy bien. Ahora vamos a ver los intervalos de confianza. Este tiene de 2 a 3, sí es significativo. Este tiene el 4,5 tiene de 3 a 6, es significativo. Este que parecía muy atractivo, que parecía el más alto, 7,3, va de 0,9 a 15,3. Entonces, este atraviesa la unidad, por lo tanto lo invalido. Y este otro, 2,6, también va de 0,7, menor de 1, a 5,2, mayor de 1, cruza la unidad y lo invalido. Conclusión, entonces, me está quedando el 4,5. El riesgo relativo, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? De estas cinco opciones, 4,5 y su intervalo de confianza va entre 3 y 6. No cruza la unidad, por lo tanto es significativo, ¿sí? Entonces, ustedes hoy hemos revisado cómo interpretar las medidas de asociación y su intervalo de confianza y su valor P o significancia. Muy bien, entonces, el riesgo atribuible, que son las medidas de impacto, es lo mismo. Si es mayor de cero, aumenta el riesgo. Si es igual a cero, es sin impacto. Y menor de cero es disminuyen el riesgo. Aquí cambia un poco nada más esto. El, el riesgo atribuible aumenta el riesgo en términos absolutos, que es justamente la incidencia en expuestos menos la incidencia en no expuestos. Y como ya dije antes, me va a permitir calcular el número necesario a tratar y el número necesario para provocar un daño, ¿sí? O para esperar un efecto secundario importante. Supongamos entonces que me viene una pregunta en el examen y me dice, tenemos cuatro fármacos, el fármaco A, B, C y D, y estos son los valores del NNT y del NNH. ¿Qué es el NNT? Número necesario para tratar. Entonces, aquí miro yo y lo que estoy viendo es que finalmente este tiene 4, este tiene 4, este tiene 40. ¿Qué significa 4? Yo requiero tratar 4 pacientes para obtener uno que se beneficie. Entonces, mientras más bajo sea el NNT, mucho mejor. Lo ideal sería que sea tratar un paciente para que se beneficie un paciente, o sea, efectividad del 100%, ¿no? Entonces, aquí me quedo con el fármaco A y el fármaco C en cuanto al NNT. Con el NNH pasa lo contrario. Yo esperaría tratar a muchos pacientes para que aparezca un efecto secundario o un daño a un paciente. Entonces, mientras más pacientes trate, mejor. Lo ideal sería que sea infinito, que trate 1.000 pacientes para que aparezca probablemente un efecto secundario. Entonces, de estos dos, cuatro, los que me quedan acá básicamente son el A y el fármaco D. Pero como ya dijimos que los que nos importan es que sea el más bajo NNT, va a quedar el fármaco A, como vemos acá, ¿no? Entonces, sacamos los dos NNT más importantes, se eliminan el 40, sacamos los dos más altos de NNH 200 y 200 y me quedo con el fármaco A, ya que yo tengo que tratar 4 pacientes para que aparezca un beneficiado y tengo que tratar a 200 pacientes para que aparezca un efecto secundario. Es el fármaco con el mejor perfil, ¿no? El óptimo es que sea un paciente para que haya un beneficiado, o sea, efectividad del 100%. Y que sea infinito, ¿no? Si yo tengo un fármaco que tengo que tratar millones de pacientes para que aparezca un efecto secundario, es lo deseable para el perfil de ese fármaco. También están el riesgo atribuible poblacional, el riesgo atribuible porcentual y el riesgo atribuible poblacional porcentual, que es muy importante porque al retirar esos factores podríamos eliminar la posibilidad de que ocurran ese tipo de efectos. Por ejemplo, el 90% de los cánceres de pulmón son causados directamente por el cigarrillo. Entonces aquí tenemos que el riesgo atribuible poblacional es del 90%. Fíjense qué interesante, ¿no? Si la gente dejara de fumar, se podría evitar el 90% de los cánceres de pulmón. Eso es lo que está diciendo ese riesgo atribuible poblacional porcentual. Si no existiera la obesidad, cosa que hoy tenemos en aumento, el sobrepeso y la obesidad, y los factores de riesgo cardiovascular, se habría evitado el 50% de las muertes por COVID, cosa que no pasó, ¿no? Riesgo atribuible poblacional, ¿sí? Bueno, compartir que estuvimos trabajando en el último análisis de la situación del cáncer en el Perú, año 2018, aquí con el doctor Willy González. Willy.
Willy Ramos, con el doctor Willy Ramos, del Centro Nacional de Epidemiología. Y este es el artículo que publicamos en la revista BMC Cancer, que es parte de Springer Nature, proporción de casos de cáncer y muertes atribuibles a los factores de riesgo modificables en Perú. Sí, esto fue publicado el año pasado en una revista de alto impacto, justamente donde mostramos un ejemplo interesante, ¿no? En el Perú, el 38,5 de los casos nuevos y el 43,4 de las muertes relacionadas con cáncer fueron atribuibles a factores de riesgo modificables. Fíjense qué interesante eso, ¿no? Eso significa aproximadamente que cada año 25.000 peruanos podrían reducirse si se eliminaran los factores de riesgo, si se cumpliera o se eliminaran los factores de riesgo modificables, y se podría evitar casi 15.000 muertes de peruanos por año, porque son muertes atribuibles a los factores de riesgo. Y ahí están las conclusiones, ¿no? Entonces, es lo que se llama riesgo atribuible, poblacional, porcentual o proporción, como está aquí en el artículo, proportion of cancer case and deaths attributable to potentially modifiable risk factor in Perú, ¿no? Muy bien. Otras medidas de impacto son con los diabéticos, con las vacunas, entre otros, ¿no? Bueno, si esto fue un poco complicado, puedes volver a ver el video y finalmente quedarte con el tema de la fuerza de asociación, el intervalo de confianza y el valor P o la significancia que están presentes en los artículos de investigación.